al escuchar al senador Gil, creí que iba a desembocar incluso en una propuesta más radical que yo comparto, que es la transformación del régimen presidencial en un régimen parlamentario. Creo que no lo hizo, quizá, no sé sus razones, pero las que sí conozco son las mías, porque creo que hay muy pocas posibilidades de eso. Y estamos hablando en un marco posibilista, es decir, para mí no cabe la menor duda que el pluralismo político en acto que existe en México generaría una mejor representación y una mejor gobernabilidad en un sistema parlamentario. Porque en un sistema parlamentario, ahí primero se construye la mayoría y de ahí surge el gobierno, y en un régimen presidencial, pues el Congreso y el presidente surgen de procesos electorales que, aunque sean simultáneos, son distintos. Entonces, lo óptimo creo que sería, en efecto, una transición hacia un régimen de gobierno de nuevo cuño. Pero insisto, no veo ninguna condición política para que eso suceda. Pero digo lo siguiente, porque el diputado Beltrones pretende, así lo entendí, quitar lo potestativo de la coalición y volverla obligatoria. Y entiendo por qué el 42.2%, porque si un partido obtiene el 42.2%, pues va a tener la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero me preocupa que se quite lo potestativo. Y voy a decir por qué. Imaginemos al presidente actual, al anterior o al que va a tomar posesión en el año 2018 sin mayoría en ninguna de las dos cámaras. Creo que es un ejercicio, pues, de una débil imaginación. Eso es lo que va a suceder. Y ahora supongamos que está obligado por la Constitución a generar la coalición. Creo que en un escenario de esa naturaleza, el presidente acabaría siendo una especie de rehén del Congreso. Por eso yo creo que lo potestativo tiene sentido, es decir, es una ruta a explorar, porque estamos en el marco de un régimen que sigue siendo presidencial. Ahora bien, coaliciones electorales hemos tenido y muchas. Revisando, no hay un solo partido político en México que no haya acudido en una o más ocasiones al expediente de la coalición. Y en ese sentido, las coaliciones electorales están naturalizadas entre nosotros. Creo que se ven como algo, digamos, natural, y que se va a seguir dando. Coaliciones legislativas también hemos tenido, así sean efímeras. Yo decía, todo lo que ha sucedido en el Congreso desde el año 2000 y en la Cámara de Diputados desde el 97, todo ha sido fruto de una coalición. Y es cierto, eso ha sido posible pues por la concurrencia, por la negociación, por el acuerdo entre las bancadas que habitan el Congreso. Es decir, ha habido la voluntad y se han ejercido las artes de la política, que no son otras que la del diálogo y el acuerdo. E incluso hubo un gran proyecto, pues, de coalición legislativa, que no otra cosa fue el Pacto por México, aunque todos vimos las tensiones que se generaron en los propios partidos políticos y que quizá tiene que ver también con la forma en que se procesó ese acuerdo, pero es otro asunto. Es decir, lo que quiero subrayar es que desde el gobierno y desde las oposiciones se reconoció en su momento que ninguno de ellos tenía los votos suficientes para hacer su voluntad y se estuvo anuente a hablar y a pactar. Es decir, ya tenemos también ese antecedente. Pero como se decía, coaliciones de gobierno no hemos tenido. Incluso la coalición triunfadora en el año 2000
se deshizo antes de que el presidente Fox tomara su cargo. En ese sentido, la novedad sí creo que está en las eventuales coaliciones de gobierno. Ahora bien, ¿qué tipo de coalición de gobierno? A mí me gustaría, porque aquí ya empieza, digamos, otro tema, que es el de los contenidos de la coalición. Yo creo que en un país como México, hoy está muy presente, y qué bueno que así sea, una agenda de carácter liberal democrático. E insisto, qué bueno que así sea. Hemos tratado de acotar el poder, de dividir el poder, de vigilar al poder, de hacer que éste no invada la esfera de los ciudadanos, etc. Todo eso me parece pertinente. Sin embargo, hay una agenda que desde mi muy particular punto de vista no emerge con fuerza y no está presente, que es lo que yo llamo una especie de agenda socialdemócrata, que se haga cargo de los problemas del empleo, de los salarios, de la informalidad. Es decir, una agenda que intente atender los problemas que se derivan de una economía que no crece con suficiencia en un país con profundas y oceánicas desigualdades, que creo son las fuentes fundamentales del malestar con los políticos, con los partidos, con los gobiernos y con los congresos. Requerimos, para aceitar la legitimidad de gestión, que las franjas más grandes de ciudadanos en nuestro país vean que la política atiende los problemas que les son propios. Y en ese sentido, pues solamente pongo sobre la mesa un elemento más para complicar, digamos, el asunto, que es la orientación de estas coaliciones. Pero termino. Creo, sin embargo, que todos los que hemos hablado aquí partimos de un hecho que es de una contundencia y de un tamaño como el Océano Pacífico, y que ningún sueño de restauración o conservador va a poder hacerle frente. La diversidad política, incluso la fragmentación, está ahí. E insisto, ningún exorcista va a poder difuminarla. Creo que en lo que coincidimos todos y cada uno de los que hemos hecho uso de la palabra es que, en base, aceptando y ofreciendo condiciones para la expresión y recreación de esa diversidad, ¿cómo logramos que sea productiva? ¿Cómo logramos gobernabilidad? ¿Cómo logramos que las coaliciones políticas en nuestro país atiendan, pues, los problemas que afectan a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos? Bueno, pues José Woldenberg contesta de alguna manera sobre el asunto protestativo. Hay una pregunta que me parece surge, porque dice: lo ideal sería el régimen parlamentario. Y si deja de ser protestativo, entonces, si deja de ser potestativo, potestativo, de acuerdo. Sí, es que potestativo. Entonces, si deja de ser potestativo, entonces, dice José, sería rehén del Congreso. Pero la primera cosa es, no sucede eso en los regímenes parlamentarios de por sí. Es decir, todo régimen parlamentario tiene la obligación de hacer mayoría, y si no, no se construye gobierno. Es precisamente lo que sucede en España. Entonces, creo que hay ahí una cosa que valdría la pena. Sí, un minuto para que. Un minuto, porque no debo ni quiero abusar.
Es que es totalmente diferente. En efecto, en un sistema parlamentario existe la obligación de generar primero esa mayoría en el Congreso de la que surge el gobierno. Pero nosotros nombramos gobierno independientemente de la correlación de fuerzas que exista en el Congreso. Esa es la diferencia. Y bueno, el caso español incluso nos está ahora alertando de cómo, creo yo, incluso los regímenes parlamentarios necesitan alguna válvula de seguridad para construir gobiernos de minoría. Pero no quiero complicar más el asunto, pero insisto, el problema es que en el régimen presidencial el gobierno surge de las urnas, no del Parlamento.